Así que estamos esta mañana con el tema que nos atrae, con lo que habíamos prometido para esta mañana de domingo, que es el verdadero enemigo del éxito. ¿Qué es esto de el verdadero enemigo del éxito? Esto de el verdadero enemigo del éxito, nosotros muchas veces creemos que ese enemigo del éxito viene un poquito atado de lo que son los fracasos en la vida. Eh, y esto de los fracasos, en realidad muchas veces lo terminamos viendo como algo que es uno de los enemigos del éxito, que a partir de eso se van desprendiendo otros, como por ejemplo la procrastinación, el procrastinar, el dejar siempre para después, también es un enemigo del éxito. Entonces, todo eso que ustedes muchas veces piensan, que consideran, es real, ¿sí? Está bien, está perfecto la evaluación que se está haciendo, pero hay un enemigo del éxito previo, que es quien desencadena absolutamente todo lo que nosotros estamos hablando después. Y ahí es donde vamos a desarrollar esta charla en esta mañana. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos, vamos a aprovechar esta mañana, ¿sí? Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Vamos a hacer la presentación. Gracias a todos los que van a ver esto luego por Facebook Live también. Bien, ahí estamos haciendo la presentación. En Facebook no se va a ver la presentación, pero vamos a ir comentando para que también puedan aprovecharlo, para que puedan conocer un poquito más de esta empresa y para generar este aporte de valor en las diferentes redes sociales que nosotros estamos. Generalmente hemos hecho varios live en Instagram, en Facebook algunos, así que no quería dejar la oportunidad de poder realizarlo de manera simultánea. Bien, los límites solo están en tu mente y no son tuyos. Ojo con esta frase. Muchas veces creemos que hay limitaciones en nuestra vida, que todos tenemos determinados límites, los cuales esos límites nos impiden alcanzar muchas de las cosas que nosotros deseamos en nuestra vida. Pero esos límites, tengo que contarte, que están solo en tu mente, solo en tu mente. Y en muchas ocasiones tienen que ver con los condicionamientos externos y cómo esos condicionamientos empiezan a generarnos etiquetas e incluso empiezan a generarnos una identidad. Y esa identidad es la que después se va a convertir en esos patrones de conducta que nosotros vamos a tener en nuestra vida, que nosotros lo vamos a traducir en límites. Pero no hay límites en esto, ¿sí? No hay límites. Bien, vamos a ir avanzando. Un elefante, ¿sí? En cautiverio durante su crecimiento es atado. O sea, un elefante bebé cuando, cuando nace, que empieza a moverse, es atado y es amarrado al cuello, a veces a los pies, a algún palo, como ustedes verán en el fondo, ¿sí? Hay una en Facebook, para la gente que está por Facebook Live, tenemos una foto de un elefante que está atado a un árbol, que es un elefante bebé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este elefante durante muchísimo tiempo, busca zafarse, busca cortar eso. Pero ¿qué pasa? Él aún no tiene la suficiente fuerza para poder cortar o esa cadena o poder cortar esa soga o poder incluso romper el árbol al que está atado. En ese momento es bebé y no tiene la fuerza para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa? Luego, de adulto, el elefante sigue atado y hasta incluso a veces a los mismos lugares. Esa sensación de sentir atado, ya sea al cuello o sea a su pata, automáticamente, ¿qué pasa? Durante tanto tiempo, ese elefante cuando era bebé intentó zafarse, intentó zafarse, no lo pudo hacer y al no poder cortar eso, se termina resignando y termina diciendo yo no puedo ni soy capaz de poder sacarme esta atadura, de poder sacarme esto a lo que estoy amarrado. Entonces simplemente ya se pone la etiqueta de no poder zafarse de eso a lo cual está atado. ¿Qué pasa? Cuando es adulto, ese condicionante, ese condicionamiento mental ya queda instaurado en el cerebro. Entonces, a través de que él se ve atado, no va a intentar zafarse porque ya lo intentó una vez y su experiencia le está diciendo que él no va a poder salir de ahí. Al su experiencia, decirle esto, se genera la creencia de que él no puede ni tiene la capacidad
de poder desatarse ni poder cortar eso que lo está en ese momento arraigando al suelo y que lo está limitando en espacio. Lo mismo sucede con nosotros, lo mismo sucede con las personas. Muchas veces intentamos cosas y en ese intentar cosas, si no podemos, generamos nuestra propia etiqueta de lo que somos capaces y lo que no. Y terminamos nosotros mismos siendo un condicionante y un factor limitante para nuestra vida. Y ahí en ese factor limitante de nuestra vida es en donde empezamos a tener determinados inconvenientes, porque entre lo que nosotros queremos y donde estamos parados, vemos una barrera, vemos una limitación que no estamos pudiendo superar. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, darnos cuenta que quizás esos factores y esos condicionantes externos, primero y principal, quizás todavía no habíamos desarrollado todas las habilidades y las herramientas para poder atravesarlo. Eso como factor número uno. Como factor número dos, lo otro que sucede es que la vida nos pone a prueba constantemente con algo que nosotros queremos. Entonces, cuando la vida nos pone a prueba, nos va a llevar esa prueba, nos va a poner un obstáculo para generar un aprendizaje y para ver si realmente estamos queriendo lo que nosotros le estamos pidiendo a la vida. Entonces, la gente tiende a que al primer obstáculo o al primer fracaso abandona. Dice, esto no es para mí. ¿Cómo sabes que no es para vos? Quizás la vida simplemente está poniéndote a prueba para ver si realmente es lo que querés. A ver si vos ante cualquier adversidad vas a seguir avanzando y vas a seguir yendo hacia donde vos querés ir. O simplemente ante una primera situación vas a tirar la toalla. No tires la toalla. Seguí intentándolo, porque ese seguir intentando te va a generar nuevas experiencias y va a cambiar los condicionamientos externos que tuvimos en algún momento. Quizás a veces ocurre también que estamos haciendo las cosas correctas, pero en el momento no adecuado. Que hagamos las cosas correctas siempre no quiere decir que sea el momento adecuado y podamos obtener los resultados que nosotros realmente queremos. A veces necesitamos también empezar a detectar si es el momento adecuado y que ese momento adecuado esté acompañado de las cosas que tengo que hacer para generar buenas experiencias, cambiar esos condicionamientos y poder resignificar lo que en algún momento me pasó. Entonces, de la misma manera que el elefante se ve condicionado por ese tipo de factores y se ve condicionado por lo que le sucedió cuando era bebé, nosotros nos vemos condicionados por cosas que a veces no son nuestras, que tienen que ver con nuestra infancia, tienen que ver con nuestra parte de la niñez, y son condicionamientos que otra persona sin mala intención en algún momento nos puso. Entonces, frente a ese condicionamiento, nosotros ya generamos nuestra etiqueta y a partir de ahí vamos generando nuestra identidad. Soy esto, soy tal cosa, soy, no sirvo para esto, no sirvo para otro, y eso va configurando una identidad personal. Esa identidad es lo que a nosotros muchas veces determina qué es lo que podemos hacer y lo que no. Pero no porque realmente tengamos el limitante, porque nuestro cerebro siempre va a tratar de acercarse a todo aquello que nosotros consideramos que somos. Y a todas las limitaciones que las tenemos, nuestro cerebro nos va a mostrar que las tenemos. Simplemente nuestro cerebro se va a mimetizar de todas estas situaciones que nosotros estamos manifestando en nuestra mente. Y quizás no son así. Esas cosas, como les dije antes, son simplemente condicionamientos. Son condicionamientos que vienen de nuestro pasado, que vienen de experiencias previas, pero nosotros podemos cambiar esos condicionamientos externos de la misma forma que el elefante. Si el elefante lo decidiera cuando es adulto, pudiera romper con ese árbol, podría romper con esa cadena que lo tiene atado, pero no lo hace porque cuando fue bebé lo intentó y no pudo. Entonces se genera esa etiqueta y se genera ese condicionamiento. Y las personas ocurre exactamente lo mismo. El elefante, como le dije, es condicionado por el medio externo, acepta la limitación y genera la creencia de que no puede. Genera la creencia de esto es más fuerte que yo, no lo puedo hacer y lo deja de intentar. Simplemente se suelta el condicionamiento.
Con los animales podemos tener un millón de ejemplos, seguramente muchos de ustedes los pueden ir pensando, cómo los condicionamientos empiezan a delimitar. Lo mismo pasa con las vacas. Las vacas cuando son bebés, por ahí le ponen una soga o le ponen una madera simplemente clavada apenas al piso, y cuando es bebé, la vaca choca y vuelve a su lugar, a su espacio. Pero ¿qué es lo que genera ese condicionamiento? La vaca termina entendiendo que simplemente no puede acceder a ese lugar. Y cuando crece la vaca, la madera sigue siendo exactamente la misma, no tiene fuerza, la vaca se podría llevar la madera por delante sin ningún problema y no lo hace porque entiende que no lo puede hacer. No lo puede hacer porque antes no pudo, entonces ya se genera ese condicionamiento externo. Lo que creemos de nosotros mismos, si la vida llega a ser nuestra realidad, todos estos condicionamientos externos que nosotros tenemos de nosotros mismos que genera una identidad, es lo que llega a ser nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros puede crear su propio mundo. Nosotros creamos nuestra realidad. A veces consideramos y creemos que nuestra mirada y nuestra observación es la mera realidad de las cosas. Pero cada persona crea su propia realidad. Esta creación de realidad tiene muchísimo que ver con estos condicionamientos, porque a partir de esos condicionamientos están también nuestros límites, están nuestras creencias, tanto limitantes como creencias que nos pueden potenciar. Todo lo creamos a partir de lo que nosotros mismos creemos que somos, de cómo nos vemos. A partir de eso creamos nuestro mundo. Hay un dicho que dice, el mapa no es el territorio. Nuestro mapa mental no es todo el territorio, es mi territorio. Pero fuera de ese territorio existe otro mundo, existen otras oportunidades, existen otras posibilidades que no estamos pudiendo ver, no estamos conociendo porque no está dentro de nuestro mapa. ¿Por qué no salimos de ese mapa? Por lo mismo que yo le decía, por ejemplo, del hecho de la vaca. Porque cuando alguien o personas o el contexto o nuestro sistema social familiar primario nos empezó a determinar límites. Aceptamos esos límites, los hacemos propios y a partir de esos límites creamos nuestra realidad y no salimos de ahí. Entonces a partir de eso empezamos a crear nuestro mundo, mundo que le doy la gran y hermosa noticia que somos capaces de cambiar, porque somos capaces de cambiar nuestra realidad. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es observarla, tener la capacidad de empezar a observarla y en el transcurso de esta charla ustedes ya van a empezar a reconocer algunas creencias que a ustedes los limitan, algunas cosas que ustedes creen de sí mismos que los está limitando. ¿Qué es una creencia? Sí, hablamos mucho de creencia. Una creencia es, vivimos como creemos que somos, ¿sí? Limitar o potenciar. Una creencia es la certidumbre de algo. Tengo la certidumbre que si yo hago tal, si yo quiero intentar pasar la madera, como le pasaba a la vaca, no voy a poder. Si yo quiero desatarme esta cadena, quiero romper esta cadena, quiero romper ese árbol, quiero desatarme y no estar más amarrado como el elefante, no lo voy a poder hacer. Eso es una creencia. ¿Sí? Una creencia sobre mí y sobre mis habilidades y sobre mis capacidades. Y algo es la certidumbre que tengo, o sea, ni siquiera lo intento porque sé que es así, ya lo tengo claro, lo tengo establecido que es así. Entonces eso es una creencia. Entonces ahí aparece esto de vivimos como creemos que somos. Y ahí podemos entender que nuestras creencias nos pueden limitar, nos pueden potenciar. Hay personas que entienden las habilidades que tienen, las quieren, esas mismas habilidades y esos mismos límites, entre comillas, esas mismas creencias, los potencian, los llevan a poder atravesar esos límites que están impuestos de alguna manera. Entonces, ahí empezamos a también entender que hay creencias que no tienen que ver solo con las limitaciones, sino que hay creencias que nos ayudan a potenciarnos como personas, nos ayudan a atravesar esos límites que creemos que existen o que alguien nos hizo creer que existen. Y nosotros también podemos una creencia limitante cambiarla a que sea una creencia que nos pueda potenciar, que nos pueda capacitar, que nos pueda mejorar como personas. ¿Cómo hacemos eso? Resignificando.
¿Cómo es esto de resignificar? Nosotros tenemos que tener muy en claro que nuestro cerebro generaliza. Nuestro cerebro lo que hace es, como dice el dicho, guarda todo adentro de la misma bolsa. Lo divide en carpetas, pero la experiencia de vacaciones, la experiencia de amigos, la experiencia de relaciones de pareja, la experiencia laboral, son todas carpetas. Y el cerebro, todas las experiencias que están en eso, las guarda dentro de esa misma carpeta, pero todas dentro de la misma bolsa. Entonces, esto de guardar adentro de una misma bolsa, lo que muchas veces sucede es que no empezamos a diferenciar de quién viene esa creencia, en qué situación, cómo estaba la persona en ese momento, quizás su estado de ánimo determinaba que genere ese pensamiento y que su realidad determinara lo que me estaba diciendo. Entonces no termino pudiendo diferenciar y ponerme en contexto, simplemente generalizamos. Las creencias tienen esa cualidad, generalizan, la mente generaliza todo y después cuando sucede algo similar, lo relaciona y ya nos da la certidumbre de lo que va a ocurrir. Hay un millón de ejemplos, sí, un millón de ejemplos. Si sucede, si yo hago tal cosa, va a suceder esto. ¿Y alguna vez pasaste por la experiencia? No, pero me pasó un amigo, pero yo lo vi. Eh, la experiencia nos puede dar una nueva creencia. A veces, por esos condicionantes, si nosotros no generamos una nueva experiencia, imagínense si la vaca tomara la decisión de llevarse por delante esa madera que está impidiéndole avanzar. Imagínense si los elefantes adultos con la fuerza que tienen decidieran llevarse esa cadena, el árbol, se llevan todo. Si ellos toman la decisión de hacerlo, se lo llevarían porque tienen la fuerza para hacerlo. Pero ¿qué pasa? No se largan a una nueva experiencia. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? En China o en Japón, en China, vamos a poner, la gente se maneja de esta manera, la cultura es de esta forma, tienen ¿y alguna vez fuiste a China? No. ¿Y cómo sabes? No, porque lo leí, porque lo vi en un video de YouTube y porque, pero si nosotros viajáramos a China, esa experiencia podría cambiar la creencia que ya tenemos y podría generar nuevas creencias, podríamos resignificarlo. Y lo mismo sucede con las cosas de nuestra vida. Si nosotros empezamos a pensar, a ver, ¿de dónde sale esta creencia? ¿Quién me lo dijo alguna vez? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? Entonces empiezo a responderme esas preguntas y en esas respuestas empiezo a resignificar. Entiendo que por ahí esa situación tuvo un patrón en particular, tuvo un estado de ánimo puntual y que esa persona lo dijo desde su mundo y desde su realidad, pero yo no tuve la experiencia y puedo generar mi propia experiencia sobre esa situación y ver si realmente es así. Y a su vez, con las cosas que nos ocurrieron a nosotros como experiencias previas, que ya nos arrojaron una creencia, podemos volver a realizar la experiencia a ver si realmente es así. Porque quizás también eso incluía a una tercera persona o a una segunda persona. Entonces, al incluir una segunda persona, también tiene que ver qué persona era y la persona en qué estado de ánimo se encontraba, cómo estaba constituido su mundo, cómo estaba constituido su mapa mental. Y eso, esa relación entre dos, entre tres, entre cuatro, termina arrojando una experiencia en base a todos esos mapas mentales. Pero si nosotros cambiamos a todas esas personas, seguramente la experiencia grupal, la experiencia de dos, va a ser distinta, no va a ser igual. Entonces, la experiencia puede sustituir una creencia. A veces la creencia es un pobre sustituto de una experiencia. Nos quedamos con la certidumbre de que a alguien le pasó. Sí, yo ya sé que es así porque ya un conocido mío le pasó, pero a veces no se pueden repetir las cosas. Cada uno tenemos que hacer nuestra experiencia para empezar a archivar creencias que nos puedan limitar, nos puedan potenciar. ¿Cómo recuperamos nuestra verdadera naturaleza? Porque nosotros cuando venimos al mundo somos espontáneos, somos creativos, somos completos. Pero a veces después cuando los sistemas sociales, los primeros sistemas sociales son nuestra familia y la comunidad. Esos sistemas sociales primarios como la familia y la comunidad empiezan a generar los primeros condicionamientos en base a los condicionamientos que ellos tienen. Muchas veces los condicionamientos son lineales en lo que son
las familias. Todos van creyendo y considerando lo mismo en determinados aspectos. Muchas veces después, obviamente, las personas somos conscientes que lo podemos cambiar y empezamos a tener nuestras propias experiencias y cambiamos eso, pero en un principio, estos sistemas sociales primarios nos alejan de nuestra verdadera naturaleza primaria. ¿Y cuál es? Es simplemente el ser espontáneos, el ser creativos, ¿sí? Y después, a partir de todos esos condicionamientos, empiezan los condicionantes mentales. Uno de los primeros es el ego. El ego es esa conversación autorreferencial sobre algo que me empieza a hacer dudar de todo. El ego está totalmente comprometido con el más de lo mismo, con que me quede en el lugar, está comprometido con la supervivencia, con el no cambiar, con el no exigirme, con el no arriesgarme. El ego está 100% comprometido con eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es matar ese ego, ¿sí? Matar todo ese condicionamiento mental que nos frena y nos deja parados en el mismo lugar, que nos lleva a tener miedo, que nos lleva a tener dudas, que nos lleva a dudar de nosotros mismos y de nuestras habilidades para dejarnos en el mismo lugar. El segundo, ¿sí? La segunda manera de recuperar nuestra naturaleza es ser espontáneos. Entender que a veces vamos a estar quietos y va a haber ideas que van a venir a nuestra mente, seamos espontáneos, realicemos esa idea, porque esa idea seguramente viene porque hubo una pregunta previa, una pregunta mía de cómo realizo esto, cómo puedo llegar a tal lugar. Y por ahí en ese momento no encontré la respuesta, pero me lo sigo preguntando y por ahí en el momento que relajé la mente aparece una idea. Bueno, esa idea tiene que ver con la espontaneidad. Seamos espontáneos, tomemos esa idea, agarrémosla, ¿sí? Y ejecutémosla, busquemos la manera de ejecutarla, porque quizás esa idea y eso que surgió nos va a acercar hacia donde nosotros queremos ir. Elevar nuestros estándares, ¿sí? Elevar nuestros estándares. Si nosotros elevamos nuestros estándares, ¿qué quiere decir? Nuestros estándares de pensamiento. Si nosotros pensamos que vivimos en un problema, que vivimos en una pelea, que la vida es una lucha, ese va a ser nuestro estándar. Vamos a estar todo el tiempo peleándonos con la vida, todo el tiempo de lucha, todo el tiempo angustiados. Si nosotros entendemos que vinimos a esta vida, que la vida pasa para nosotros, que la vida está llena de oportunidades, nuestro estándar va a estar comprometido con esa identidad de ver oportunidades, de ver posibilidades, de ver cosas que me lleven a progresar. Nuestra mente siempre va a estar totalmente comprometida a buscar lo que nosotros le pedimos. Si yo le pregunto, ¿por qué me pasa esto siempre a mí? Voy a encontrar 1.000.000 de respuestas. Si yo digo, ¿para qué me pasa? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo cambiar esto? Mi mente se va a comprometer y se va a focalizar en encontrar esas respuestas. Simplemente que a veces decidimos o nuestra mente está programada para buscar esas cosas que nos llevan a los por qué, nos llevan siempre para atrás y nos llevan a autoflagelarnos y autocastigarnos por las decisiones que ya tomamos. Entonces, a partir de esto, poder entender que si elevamos nuestros estándares de pensamiento, vamos a elevar también nuestra capacidad de acción y por ende vamos a mejorar nuestros resultados. La identidad fijada es configuración que determina nuestro mapa. Esa identidad que yo les decía va configurando nuestro mapa mental. Hasta acá llegamos. Este es nuestro territorio. Más de acá, ya esto yo no sirvo para esto. Yo no puedo ejecutar esto. Esto no es para mí. Entonces configuramos nuestro mapa y la única forma de poder extender nuestro mapa es a partir de salir del mapa, hacer una experiencia y cambiar nuestra creencia, a ensanchar nuestro mapa. ¿A partir de qué? De conocer, a partir de informarme, a partir de experimentar. A partir de eso podemos ir elevando nuestro mapa. Porque en este mapa mental, este ego, lo que nos lleva es a una caja. Esta identidad llena de condicionamientos externos nos lleva a una caja que termina siendo esa zona la famosa zona de seguridad, ¿no? Zona segura en caso de sismos, dice la foto que tenemos acá en la presentación, y nos lleva a la zona de confort, esa zona segura donde nada sucede, donde no hay aprendizaje, donde estamos comprometidos con más de lo mismo, donde estamos viendo todo lo que podemos expandirnos, pero no nos animamos a hacerlo. No nos animamos, no queremos salir de ahí porque tenemos miedo, porque nuestra mente nos dice que lo que está fuera de esa zona es una amenaza. Y esa amenaza
amenaza con nuestra seguridad, con nuestra integridad y con nuestra supervivencia. Entonces, quédate donde estás. Quédate en esa zona segura, quédate en esa caja, no extiendas tu mapa, no salgas de ahí. Por eso aparece el miedo, porque el miedo es una emoción que nos lleva a frenarnos o a hacer cosas que por ahí sin la capacidad de razonamiento nos podemos arrepentir. ¿Para qué? Para que el cerebro tenga la excusa de que no lo vuelvas a hacer. ¿No ves que salió mal? O simplemente se para delante mío, me frena, no me deja avanzar, me siento paralizado por ese miedo que estoy teniendo y sigo en esta zona de seguridad, en esta zona de confort. Tengo que ir saliendo de a poco, con un medio de un plan de acción, y ese plan de acción que me ayude a ir expandiéndome. Entonces decíamos cómo recuperar nuestra naturaleza a partir de la espontaneidad, ¿sí? Que es esta capacidad que nosotros tenemos pasional e instintiva de generar planes o generar acciones sin que sea todo tan planificado, sino que venga de una idea que nos cayó a partir de una pregunta. Desafiando las circunstancias. No importa las circunstancias que estés hoy, el momento indicado para comenzar es hoy. No dejes para después. Desafía las circunstancias, empezá con lo que tengas. No esperes a tener el momento adecuado. El momento adecuado no va a llegar nunca. El momento adecuado es hoy. Lo tenés que hacer. Y ese desafío de circunstancias nos va a llevar a resignificar estas creencias, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que yo le decía. Cuando vos querés salir de la zona de confort, hay un concepto que se llama tensión emocional, que es el miedo, que es lo que nos lleva hacia atrás. Y esta tensión creativa, esta espontaneidad, esta creatividad, es la que nos quiere hacer expandirnos a esa zona de aprendizaje, de nuevos desafíos, de nuevos objetivos, de nuevas oportunidades, para empezar a expandir nuestra zona de confort, poder aprender y de a poquito acercarnos a esa zona mágica. Porque esa zona mágica también puede ser una zona de pánico si nos lanzamos y nos tiramos a la pileta sin saber si hay agua. Puede salir bien como puede salir mal. Entonces tengamos cuidado con esas cosas que estamos decidiendo. Y ahí te dejo algunas preguntas para ir cerrando. ¿Cuáles son las 3 creencias más grandes que vos tenés en tu vida? ¿Cuáles son esas 3 limitantes que vos tenés en tu vida hoy que venís teniendo y que condicionan tu oportunidad de generar nuevas experiencias? ¿Cuáles son esas 3 creencias grandes? ¿Cuándo recordás haber sentido eso por primera vez? ¿Cuándo sentiste esa limitación por primera vez en tu vida? ¿Cuándo recordás que fue la primera vez? Tomate ese ratito para poder responderte. ¿Recordás quién te dijo eso y cuándo te lo dijo? Porque por ahí el cuándo implica también entender en qué situación estaba la persona, poderme poner en lugar del otro para poder entender para qué y por qué me lo dijo. Pero puedo entender que eso no es mi historia, esa no es el cuento que yo me quiero contar, sino que puedo tener otro cuento. ¿De qué otra manera podés ver la situación? Esa misma situación que vivió esa persona, ¿de qué otra manera la podés ver? Resignificarlo, poder empezar a verlo desde otro lugar y verlo desde mi realidad, desde mi mundo y desde mi mapa. Estas 4 preguntas te pueden llevar a cambiar esas creencias, a poder salir desde este lugar, a poder salir de este condicionamiento, que este condicionamiento me deja siempre en lo bueno, porque el verdadero enemigo del éxito es lo bueno, no es el fracaso. El fracaso me ayuda a crecer, el fracaso me ayuda a elevarme, el fracaso me hace tocar fondo y lo único que tengo es ir hacia arriba. Ahí es donde me lleva el fracaso. Y la otra opción es triunfar. Entonces, en el medio de esos dos está lo bueno, está esa zona de confort, esa zona de confort que está con el más de lo mismo, llena de condicionamientos externos. Soltate a las experiencias, soltá el salir de lo bueno, empezá a tomar riesgos, empezá a acercarte a eso que tanto vos querés y que tanto vos deseás. Acércate a lo que vos más estés buscando en esta vida. No permitas que los condicionamientos externos te dejen en lo bueno. Lo bueno es el verdadero enemigo del éxito, porque lo bueno está siempre comprometido con el más de lo mismo. Está comprometido en esa zona de confort. Y ese es el mensaje que venimos a traerte hoy. Y nosotros, desde donde vos estás parado hoy, de esa zona segura, hacia donde vos querés ir, somos un puente. Un puente que puede acompañarte
atravesar esos límites, que pueda acompañarte en tu proceso para que puedas superarte. Eso es MSI Argentina, mejora constante e interminable, porque nuestra mejora tiene que ser constante, tiene que ser interminable y esa tiene que ser nuestra máxima motivación para poder seguir progresando en esta vida. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus seres queridos y ayúdanos a llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un hermoso domingo. Adiós.